Detallada de sus preguntas y también desde el punto de vista del área de bienestar social en las respuestas, únicamente ponernos a su disposición una vez ustedes hagan la lectura de las respuestas que le hemos indicado para cualquier aclaración o ampliación de la información, si así la presentan. Bueno, pero a los vocales del distrito que forman parte de la Junta, y en este caso porque las respuestas son muy concretas y detalladas de todas y cada una de las acciones que están. Yo pienso que deberíamos leerlo en voz alta para que todas las personas asistentes se enteren de cuál es su respuesta. Las respuestas... Que te las leí y las leemos nosotros. Que te las leí y las leemos nosotros. Si él no las quiere leer, si no las quieres leer, no se las pones que leer. Yo he venido aquí a enterarme. Una cosa es el trámite. El trámite de la Junta es... Y otra cosa son las preguntas de lo que son los programas. Claro, ¿no? Podemos enterarnos de toda la gente. Pasamos... No, pero la respuesta es lo que me interesa. Un segundo. No quiere responder, No quiere, no. Nos quedamos El señor concejal hace en este caso, tengo que presidir el desarrollo del pleno. Una cosa es las respuestas a las mociones y a las preguntas que formulan los representantes de los distintos grupos políticos, y otra forma es el proceder desde el punto de vista con las asociaciones de vecinos. El reglamento, no estamos aquí ahora para discutir el reglamento, han formulado la pregunta. La han leído. Y luego no hay ningún inconveniente. Un segundo. ¿Y la Casa de Participación Ciudadana para qué sirve? Un segundo. Cosa distinta es... ¿La Casa de Participación Ciudadana o no la? Vamos a intentar establecer un orden. Cuando finalice la Junta no hay inconveniente en que, aprovechando que ustedes están aquí y me han acompañado, puedan escuchar la lectura de las respuestas. A la primera pregunta, el número de personas y familias pertenecientes a la demarcación de los centros municipales de servicios sociales del distrito marítimo y en el servicio de bienestar social e integración consta que ha solicitado ayudas de emergencia, asciende a 1.208. Es que tiene información y respuesta a todas y cada una de las preguntas. Lo único que les estoy pidiendo, para el buen desarrollo del pleno, acabamos con el grupo de ruegos y preguntas, y luego yo no tengo ningún inconveniente, incluso permanezco aquí. ¿Quieren escuchar al pueblo? Un segundo. Abordamos la segunda pregunta y ustedes, una vez finalizado el pleno, procedemos a la lectura de las respuestas. No tengo ningún inconveniente, lo he dado por escrito. Sí, lo ha dado por escrito, pero no Queremos leerlo en voz alta, que la gente se entere de la contestación. Pasamos por favor a la siguiente pregunta. Queremos la respuesta. La presentación en nuestro gobierno penal de las personas que acompañan este documento con su firma, todas ellas participantes en la Asamblea 15M de Pobles de la Mar, así como otras personas vecinas del distrito marítimo. Realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número de viviendas municipales en nuestro distrito y cuántas están desocupadas? En el Distrito Municipal de Marítimo, en la actualidad, hay un total de 15 viviendas municipales. Esto es mucho más sencillo. Si queremos, continuamos con el desarrollo del mismo. Sí, vale, Ya está. Pero comprenda la espontaneidad del pueblo. ¿Se están utilizando estas viviendas para realojar a las familias que han sido desahuciadas o desalojadas de sus viviendas? Las viviendas municipales adscritas al Servicio de Bienestar Social e Integración del Programa de Acceso a la Vivienda Municipal están dirigidas a la población que se encuentra en situación de exclusión social, familias que viven en viviendas precarias y a colectivos emergentes. Dentro del colectivo emergente en situación de exclusión social podrían ser, entre otras, familias desahuciadas o desalojadas de sus viviendas.
Anualmente las viviendas vacías, en cuanto están reparadas, se adjudican en régimen de alquiler. Nos ha dejado a los ciudadanos de Valencia la Copa América 2007. La inversión realizada en Valencia para la construcción de la Marina Real Juan Carlos I ha permitido a la ciudad contar con una infraestructura única en España, una actuación estratégica que va más allá de la celebración de un evento náutico, tan importante como la Medirrasca. Eventos deportivos de carácter popular. Una ciudad para los ricos. Te diría que por favor no interrumpiese la respuesta. Exactamente. Es que si no llegaba va a ser imposible poder seguir con el orden de desarrollo del pleno. 10 eventos deportivos de carácter popular, conciertos. La celebración de las 32 y 33 ediciones en la ciudad de Valencia fue declarada acontecimiento de excepcional interés público 21ª de la Ley 51/2007 de 26 de diciembre. La celebración de la mencionada competición supuso una importante proyección internacional de Valencia, a través de la difusión de las regatas en los medios de comunicación de todo el mundo, y generó impactos económicos cuantiosos, tanto sobre la producción como la renta, y el empleo de la ciudad designada sede del evento Valencia. En cuanto al gasto que ha supuesto para la ciudad... Nos ha participado primero porque ¿Qué quería que te contara? La pregunta formulada, se está viendo la respuesta. Pero no sé qué más. Pero me gustaría... Y un segundo, es un turno de preguntas. Se ha procedido a la pregunta formulada y se está dando respuesta a las mismas. Que es lo que me han pedido hace escasos minutos. Bueno, es que la respuesta agrade o no agrade, No, sea verdad. no se trata de eso. No puedo garantizar que... ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto se debe del ICO? No se ha oído nada los últimos 2 minutos que han dicho. Señorita, si quiere yo me confieso con usted, pero no se oye. Silencio. Por favor. En cuanto al gasto que ha supuesto para la ciudad desde la celebración de la Copa América hasta el día de hoy, con los frutos obtenidos de la explotación de las mencionadas infraestructuras, es decir, será la iniciativa privada la que desarrollará el espacio mediante concesiones a largo plazo. Por favor. Si no ha habido beneficio para la mayoría de la ciudadanía, ¿por qué se realizó este evento y cómo lo estamos pagando? ¿Cuál es la deuda exacta y cómo se distribuye? La deuda contraída por el Consorcio Valencia 2007 para la ejecución de las infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa América asciende a 320 millones. La devolución de este préstamo se realizará por el propio consorcio, a través de las ganancias obtenidas con la explotación de las infraestructuras, siendo este el fin principal de la entidad. ¿Hemos esperado 6 años para eso? Muy bien. Les daremos copia de la misma forma que os he por anterior. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No. Y en estos eventos se procede a la finalización del pleno del día de hoy.